presentación que nos hace la empresa Western Union Business Solutions, que lleva por título Pagos internacionales y gestión del riesgo de divisa. Bueno, como se ha comentado a lo largo de la misma mañana, el tema de la empresa española, siempre cuando ha pasado un momento de crisis, se vio en el año 2008, en el año 2012, lo que ha hecho ha sido buscar una internacionalización. Una internacionalización que lleva aparejadas exportaciones, importaciones, pero vamos, que en sí es abrirse a otros países. Y el abrirse a otros países nos abre un problema. Nos abre un problema que es trabajar con diferentes divisas. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos trabajando con diferentes divisas se nos puede abrir un riesgo, que es el riesgo cambiario, que puede hacer que determinadas operaciones, de ser rentables, pasan a ser drásticamente negativas para nuestros resultados. Entonces, ahora en la siguiente presentación vamos a hablar de los distintos modelos de pagos que hay y realmente también cómo afectan las divisas a estos modelos de pagos y también de la importancia de diseñar una correcta estrategia en lo que se refiere a todo el tema de la cobertura del riesgo de cambio, que es probablemente dentro de lo que es la internacionalización de la empresa uno de los factores más importantes, por lo menos desde el punto de vista financiero. Bueno, pues de esto nos va a hablar Raúl Sánchez, que es Country Manager de Western Union Business Solutions. Raúl, cuando tú quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, quería dar las gracias a ACET por permitirnos estar hoy aquí con vosotros en el DISCON. La verdad es que es un honor poder tener esta conversación con todos vosotros. Bien, permitidme que inicialmente haga una breve presentación de quiénes somos, porque estoy convencido que muchos de vosotros sabéis quién es Western Union, habéis oído hablar de nosotros sin duda, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con el envío de pagos entre particulares. Nosotros somos la división de empresas y en ese formato pues pertenecemos a la compañía que lleva operando desde hace más de 170 años. Es una compañía que está cotizada en la Bolsa de Nueva York y que, como su propio nombre indica, aunque parezca anecdótico, es la unión de las compañías que existían en el oeste americano por los años 1800, compañías de telégrafo, que había muchas y diversas, y la unión de todas ellas formó Western Union. La compañía se ha ido adaptando a lo largo de todos estos años, pues cómo ha ido cambiando la situación mundial. Como otro dato anecdótico es que en 1974 pues, Western Union lanza el primer satélite comercial en Estados Unidos. Por tanto, vamos adaptándonos a lo que la sociedad va demandando y poco a poco vamos evolucionando, introduciendo el envío de remesas, incorporando nuevas compañías a la organización. Y en el 2010 aparece Western Union Business Solutions, que es la división de empresas a la cual pertenecemos, y nuestro foco está basado en el B2B, en la facilitación de soluciones a compañías. Como bien comentaba, tenéis algunas cifras en la presentación, pero tampoco quiero dedicar tiempo a esto. El volumen de negocio que gestionamos, más de 800 millones de transacciones al año, nuestra cotización y nuestro revenue anual lo tenéis simplemente a título significativo para que veáis un poco la dimensión de la compañía. El apartado que somos nosotros, Business Solutions, es la división de empresas y somos un banco especializado en pagos y cobros internacionales y la gestión del riesgo cambiario. Esto es muy importante porque, como digo, somos un banco y esto es una característica que nos ayuda a posibilitar pues, toda la suite de productos que aportamos a nuestros clientes. El ser un banco nos da robustez, nos da solidez, nos aporta una funcionalidad de cara a nuestros clientes que vean en nosotros alguien en quien confiar. Pero al mismo tiempo somos una fintech. Aprovechamos todas las sinergias, la agilidad en la gestión, la agilidad en los pagos internacionales, al tener presencia en más de 200 países, operar con más de 130 divisas, que nos hacen sin duda estar en el medio, como decimos nosotros, entre lo que es la banca tradicional y los brokers o fintech que proporcionan soluciones de pago y FX. Me gustaría brevemente, seguro que lo conocéis, pero describir cuál es el proceso tradicional de pagos y cobros internacionales. Cuando una compañía tiene la necesidad de pagar a un proveedor que está en el extranjero y hay una divisa por medio,
lo normal es que le dé la orden a su propia entidad, a su banco con el cual está operando, para que éste ejecute los pagos. Los bancos, por muy globales que sean, por presencia en muchos países que tengan, por lo general no tienen la capacidad de estar, pues como nosotros, en 200 países. Esto lo que hace es que tengan que recurrir a los llamados bancos intermediarios o bancos corresponsales, como dicen ellos. Cada uno de ellos va posicionando el pago hasta llegar al banco beneficiario, banco último, que es el banco de nuestro proveedor, para que le llegue esa cantidad de dinero que nosotros hemos acordado. Este proceso puede ser lento, puede ser costoso. No lo ha mencionado Guillaume de Swift en su primera intervención esta mañana. Nos decía que lo que se pretendía era tener transparencia en esos costes y en dónde estaba el pago en cada uno de los procesos. Bien, pues nosotros aportamos aquí algo muy sintomático, y es que somos capaces de eliminar todos esos bancos intermediarios a través de nuestra red global, ya que cuando nuestro cliente quiere enviar un pago a un proveedor, directamente la orden de su banco nos llega a nosotros en moneda local. Operamos con cuentas bancarias españolas locales, y eso nosotros, a través de nuestra red mundial, lo posicionamos en el banco del beneficiario. ¿Qué es lo que nos está aportando esto? Agilidad. Nos estamos evitando tener que ir de banco intermediario en banco intermediario, y sin duda una reducción de costes, porque es lógico que cada uno de estos intermediarios tienen que ganar dinero, y ese dinero surge de comisiones adicionales que van apareciendo en la transacción. Por tanto, pensamos que en nuestro modelo de flujo de envío de dinero o de recepción del mismo, aportamos sin duda dos valores diferenciales. Per se, el tipo de cambio tiene un riesgo en nuestra estructura operacional. ¿Por qué? Porque existe una fluctuación, una volatilidad de la divisa. Y algunos de vosotros estáis habituados a ver cuál es la conversión euro-dólar, por ejemplo. Veis que prácticamente cada segundo existe una modificación. Y esto es algo muy interesante a tener en cuenta, porque existe una serie de riesgos asociados cuando nosotros somos una compañía que operamos en mercados internacionales. ¿Cómo nos puede impactar? ¿Cuáles son los riesgos que esa fluctuación de divisa puede tener en nosotros? Identificamos básicamente tres. El primero es económico, es un riesgo que existe a medio y largo plazo, porque nos impacta en la toma de decisiones. Nosotros como compañía podemos tener en mente expandirnos a mercados internacionales. Como bien decía Miguel Ángel, las compañías en momentos de crisis fundamentalmente pensamos en qué mercados podemos ir para expandir nuestro negocio. Bien, pues ese tipo de cambio, esa fluctuación de la divisa puede hacer que tenga un impacto en las decisiones que nosotros queramos tomar, en esos desarrollos en plantaciones comerciales, inclusive en acciones de M&A que podamos tener. Hay un riesgo transaccional per se, es claro, es evidente. Este ocurre a corto plazo y es la diferencia que podemos tener entre los pagos y cobros que nosotros realizamos de nuestra operativa normal, de nuestra compañía. Por tanto, cómo nosotros utilizamos un tipo de cambio en nuestro escandallo, por ejemplo, y cuándo es realmente el tipo de cambio que tenemos en la parte final, pues hay una diferencia, positiva o negativa. Los mercados no conocemos cómo se van a mover. Por tanto, esa fluctuación nos hace tener un impacto claro y evidente. Y por último, el riesgo traslativo, que no deja de ser un riesgo a medio plazo en el cual cómo trasladamos a nuestros estados financieros la actividad de nuestra compañía. Sin duda, el tener esa consolidación de nuestra operación internacional hace que podamos tener un impacto, de nuevo, que puede ser en un sentido u otro, pero que puede tener un impacto en la foto de cómo nosotros como compañía estamos operando. Para mitigar estos riesgos, nosotros abogamos por hacer una correcta gestión. Es muy importante que nosotros como financieros tengamos claramente estructurado que esos riesgos existen. Debemos identificarlos en nuestras compañías. Está claro que hay compañías que tienen una situación muy influyente en esos riesgos porque, por ejemplo, pueden tener el 90% de su actividad es de importación y, por tanto, están supeditados a cómo es la fluctuación de la divisa. Debemos identificarlos claramente en nuestra organización. Además, debemos hacer un análisis. ¿Cuál es ese impacto que tenemos en esa identificación de riesgos en nuestra operativa habitual? Y sin duda lo que debemos elaborar es una política interna de cobertura, hedging, como tradicionalmente se llama. No podemos dejar al arbitrio de los mercados que nos vaya bien o que nos vaya mal.
tenemos que tener claramente identificado cuál es la política que debemos seguir, cómo debemos hacerlo para que no tenga un impacto negativo al menos. Si puede ser positivo, mucho mejor, pero al menos que no lo tenga negativo en nuestra operativa ordinaria. Y una vez que tenemos definida la política de cobertura, sin duda, la aplicación de la misma. No tenemos que tener miedo a ir a distintos proveedores de soluciones de pagos internacionales para valorar las distintas opciones que tenemos. Hay compañías que optan muchas veces por su dimensión y porque tienen confianza en la banca tradicional. Está bien, es correcto. Hay otros que piensan que las fintech, los brokers, son más ágiles, les da una flexibilidad mayor y, por tanto, optan por unos y otros. Afortunadamente, nosotros, como he dicho anteriormente, pues nos definimos en medio de ambos. Tenemos esa solidez y garantía que nos aporta ser una sucursal bancaria de nuestra entidad central en Austria y, al mismo tiempo, nos da la agilidad de nuestra red global para ser una fintech y, por tanto, tener esa oportunidad de aportar esas soluciones muy rápidas. Nosotros abogamos porque una vez que se aplica la estrategia con los distintos proveedores que estiméis oportuno, se haga un seguimiento. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros definimos una estrategia hoy y hemos hecho bien nuestra tarea, la estrategia será correcta. Pero el mundo es cambiante, la economía cambia radicalmente todos los días. Y lo que hoy era bueno puede ser que mañana, dentro de un mes, no lo sea tanto. Si hemos tomado la decisión de implantar una estrategia correcta, tenemos que tener las herramientas de reporting para poder modificarla según van adaptándose en las distintas circunstancias de la economía internacional. Para ello, tenemos que tener en cuenta los distintos productos y soluciones que las compañías y proveedores como nosotros pueden aportaros. Los pagos al contado, los seguros de cambio, suele ser la funcionalidad que algunas compañías aportan. No tengamos miedo a las soluciones de opciones y productos estructurados, porque quizá por una forma de interactuar en el mercado español, de cómo los proveedores tradicionales han venido presentando los productos, se asocia que las opciones o productos estructurados son productos especulativos. Y yo me gustaría romper una lanza en esto porque no es así. Hay productos de opciones muy seguros, tan seguros como un seguro de tipo de cambio, pero al mismo tiempo que nos da una flexibilidad mucho mayor que la que nos aporta un seguro de tipo de cambio. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 89 productos dentro de opciones. Valoremos todas ellas. Hay algunos con más riesgo, hay otros que no. En función de nuestra tipología de compañía y esa identificación de riesgos que hemos hecho previamente, podemos adaptarnos a las distintas soluciones que nos aportan. La financiación, cómo no. Todos necesitamos poder demorar los pagos para que machee lo que son la recepción de cobros de nuestros clientes. Pues un proveedor que, además de darnos soluciones de pagos de FX, además de darnos productos derivados, puede darnos financiación para retrasar el pago de nuestras facturas, pues es sin duda una unión perfecta a la hora de poder interactuar con un proveedor. Pero vamos mucho más allá, pagos masivos, pagos en los cuales, por nuestra idiosincrasia de compañía, tenemos que realizar pues 5.000 pagos. ¿Por qué no? Al mes, 10.000 pagos. Porque por nuestra operativa tenemos muchos proveedores con cantidades muy pequeñas. Tener funcionalidades APIs integradas en nuestros sistemas internos nos van a ayudar sin duda a operar de una manera eficiente y automatizada en la realización de esos pagos. Y nos ocurre lo mismo en el contrario, los cobros. ¿Cómo interactuamos con nuestros clientes? ¿Cuál es su casuística, su problemática? Cosas muy específicas en las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, soluciones determinadas para industrias concretas. Por poner un ejemplo, universidades y escuelas de negocio. ¿Cómo sus estudiantes internacionales pueden pagar su matrícula? Todos los problemas que hay con el cambio de divisa. Pues nosotros aportamos soluciones en concreto en ese sector, en el cual el estudiante de Hong Kong que viene a hacer un máster a una escuela de negocio española puede pagar desde su aplicativo móvil en su moneda local, a través de transferencia, de tarjeta bancaria, con muchas funcionalidades que machea la información de la admisión, es decir, soluciones muy específicas para cada una de nuestras soluciones, porque me gustaría incidir, cada una de nuestras empresas somos distintos, tenemos necesidades diferentes y las soluciones de productos deben adaptarse a nuestras necesidades para poder cubrirlas, y no al revés. No pensemos que en el mercado hay solamente 4 soluciones y yo tengo que encajarlas a ellas. No, son las soluciones las que tienen que adecuarse a nuestra funcionalidad. Y en función de esto, pues como veníamos diciendo, cada uno de nosotros somos diferentes. ¿A quién podemos aportar valor? Pues a la pequeña y mediana empresa.
Y aquí es algo que a nosotros nos gusta enfatizar, porque cuando hablamos de la gran corporación, con la cual también trabajamos y nos sentimos muy a gusto con ellos porque les aportamos un valor, pero es un valor diferencial al que aportamos a la pequeña y mediana empresa. En general, la gran compañía tiene los recursos y el conocimiento interno para saber cómo fluctúan los mercados, cómo posicionarlos, qué tipo de productos son los que podemos operar, pero la pequeña y mediana no tiene esos recursos internos. Contar con un consultor externo especializado en ese tipo de soluciones, sin duda, es un compañero en el camino que le puede ayudar a poder diseñar y aplicar una correcta estrategia de cobertura. Instituciones financieras, muchos no lo sabéis, pero somos marca blanca de bancos pequeños y de otras instituciones en las cuales cuando un cliente suyo quiere mandar un pago internacional está utilizando nuestra red, porque esa capilaridad que tenemos en más de 200 países permite a esa entidad bancaria pequeña o mediana dar un servicio a su cliente. Entidades legales, aquí hablamos de pagos de royalties, de pago de derechos de autor, inclusive contamos con, no en el caso español, porque todavía no lo hemos desarrollado, acabamos de aterrizar este año, pero tenemos colegas nuestros en otros mercados donde su seguridad social está pagando las pensiones a sus pensionistas que están en el extranjero. Ahí también entramos nosotros. He mencionado anteriormente las instituciones educativas, con soluciones muy concretas y específicas. Y otra de las que nos sentimos muy orgullosos son la colaboración que hacemos con las ONGs. Tienen a personal desarrollando proyectos en territorios muy complejos donde hacer llegar el dinero es muy complicado y con una red más extensa de agentes locales a través de Western Union somos capaces de enviarles dinero en efectivo para que ellos lo recojan y puedan seguir operando en esos proyectos de ayuda a las comunidades locales. Por tanto, es algo que nos sentimos muy, muy orgullosos de colaborar en estos modelos. Y por último, pues nuestra querida industria de viajes, ¿no? Que ha sufrido tanto en esta pandemia, como todas, pero especialmente ella, pues damos muchas funcionalidades porque tienen una necesidad de pago y cobro masivo y ahí es donde nosotros con todas nuestras funcionalidades automáticas pues podamos aportarles muchísimo valor. Por tanto, diría que nuestro potencial cliente es cualquier tipología de compañía, cualquier tamaño, cualquier industria en la cual tengan necesidades por todo lo que hemos venido diciendo. Así que, a grandes rasgos, esto es Western Union Business Solutions. Espero que haya sido de vuestro interés, que en algún momento podamos tener la oportunidad de colaborar o al menos de permitirnos que os expliquemos quiénes somos y qué cosas podemos hacer por vosotros. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Yo querría hacerte un par de preguntas o tres para ver si nos lo puedes matizar, porque a mí me ha parecido entender que en vuestro modelo desaparecen los bancos corresponsales cuando hay un pago de divisas. En aquellos territorios... Desde el punto de vista de comisiones, eso simplifica muchísimo. Sin duda, Miguel Ángel, y es un punto que agradezco mucho que enfatices. En aquellos territorios donde nosotros tenemos presencia, y hemos hablado de más de 200 países en el mundo, efectivamente eliminamos estos pagos intermediarios. Pongamos un ejemplo. Una empresa nuestra quiere enviar un pago a Estados Unidos. La operativa tradicional es que con el banco que él opera le da la orden para pagar al banco beneficiario en Estados Unidos. Si ese banco local no tiene presencia en Estados Unidos, tendrá que utilizar bancos intermediarios. En nuestro caso, lo que hacemos es que nuestro cliente nos da la orden, nos envía el pago a nosotros. En cuentas que tenemos incluso, no es necesario aperturar cuentas con Western Union, aunque tenemos esa posibilidad. Incluso tenemos cuentas con bancos tradicionales españoles para que sea mucho más ágil y nosotros damos la orden a nuestros homólogos en Estados Unidos para que envíen el pago al beneficiario. Por tanto, el dinero no tiene que correr por todos nosotros, sino que simplemente una orden y en el mismo día tienes esa disponibilidad en el beneficiario americano de el pago que el cliente nuestro quería hacer. Hemos ganado en tiempo y hemos ganado en la gestión de los costes de intermediación, porque nosotros no tenemos que pagar a ningún banco intermediario. Es una operación entre Western Union Business Solutions España y nuestra entidad en Estados Unidos. Por tanto, efectivamente, ahorramos en costes y ganamos en agilidad. Genial, la verdad. Oye, has estado hablando del tema de la política de cobertura, absolutamente necesaria para una compañía. Lo que pasa es que, y más en momentos como los que estamos viviendo ahora mismo, evidentemente esa política tiene que ir cambiando. ¿Qué dirías tú que es en lo que más hay que fijarse de cara a poder mantener esa política actualizada? Porque en la mayoría de los casos
se hace un trabajo de dedicación para preparar este tipo de políticas, pero luego el problema es el mantenimiento. Entonces, desde el punto de vista de tener mantenida actualizada esa política, ¿qué es lo que se debería hacer? Muy buen punto, Miguel Ángel. Y como he descrito anteriormente, es verdad que nos ponemos al trabajo cuando tenemos que diseñar la política. Somos muy conscientes que tenemos que manejarlo, ¿no? Porque hemos sido conscientes de los riesgos que supone no hacerlo. Pero llega un momento en que la diseñamos, inclusive contactamos con proveedores que nos pueden facilitar las soluciones, la implantamos y por lo general nos olvidamos. Ese es el mayor error. Tenemos que hacerle un seguimiento, tenemos que tener información. Nosotros decimos que lo que pretendemos es hacer una labor comercial consultiva. Queremos estar cerca de nuestro cliente para que periódicamente podamos ir analizando si la estrategia que diseñamos, que en aquel momento seguramente fue la correcta, pero con la evolución de la economía, con la fluctuación que está habiendo, sigue siendo correcta en este momento. Y si no lo hay, si no lo es, modificarla. Hay productos y soluciones que permiten ir mitigando la aplicación de estructuras que hayamos definido anteriormente y que no sean las adecuadas en este momento. Eso es importante hacerlo paso a paso, porque como muchas veces nos ocurre, a veces planteamos un seguro de tipo de cambio a un año o incluso opciones de productos estructurados a un año y nos damos cuenta cuando nos queda un mes, a veces porque el proveedor nos dice te va a caducar y vemos que nuestra situación ya no es la correcta y en ese momento decimos ¿qué podemos hacer? Pues muy poco, porque ya se puede mitigar muy poco. Si esto lo hubiésemos hecho 11 meses antes, 6 meses antes, hay soluciones de sobra en el mercado, nosotros, nuestra competencia, cualquiera de los proveedores la tiene para poder ir modificando, adaptando y que realmente sea eficiente. Por tanto, lo que yo diría es, por favor, seguimiento y actualización. Tengamos unas herramientas de reporte suficientes para que no nos encontremos con el apuro cuando llega la fecha de caducidad. Y un último tema, Raúl. Hace 2 años, en el foro anual de la Comisión Operativa de Tesorería de Asset, se trató la figura de los advisors en este sentido, en las operaciones de divisas. ¿Por qué? Porque lo que se venía a decir es que las entidades financieras, pues, bueno, tienen capacidad de darte asesoramiento, pero muchas veces limitado a los países donde ellas tienen presencia. Y en los países en los que no tienen presencia, pues con dificultad, porque ese tipo de divisas, digamos que no las controlan tanto. Y te pueden estar dando un asesoramiento que no es el mejor. Entonces, en el caso de Western Union Business Solution, que has comentado que vosotros estáis en 200 países, ¿esto cómo funciona? Porque a mí aparentemente me suena bien, pero no sé muy bien cómo lo manejáis vosotros internamente. En primer lugar, Miguel Ángel, comentar que como entidad bancaria estamos supeditados, por supuesto, al Banco de España, a la CNMV, reportamos a CEBLAC por todo lo que tiene que ver con prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tenemos que cumplir con MiFID II, por supuesto, tenemos que cumplir con un montón de reglamentación local, pero al mismo tiempo también internacional. Pertenecemos a una compañía norteamericana cotizada en la Bolsa de Nueva York, por tanto, la Reserva Federal. Somos una sucursal bancaria de un banco austriaco. Por tanto, la autoridad financiera austriaca también tiene incidencias sobre nosotros. Esta regulación es muy importante porque nos determina el camino de cómo debemos hacer no solo nuestro trabajo, sino también cómo lo comercializamos, qué hablamos con nuestros clientes, cómo les podemos asesorar y quiénes pueden asesorar. Es de todos conocido que no todo el mundo tiene la certificación dentro de las compañías para poder hacer ese advisoring, para poder informar. Nosotros contamos con nuestra mesa de tesorería en España, local. Nuestro responsable de hedging, las personas que operan, son las que pueden orientar al cliente y más allá de dar una información, inclusive asesorar. Pero solo ellos. Los responsables de desarrollo de negocio pueden presentar la operación, pero cuando se va a hablar de estas modalidades tiene que intervenir la mesa de tesorería. Es muy importante y nosotros llevamos muy a gala que el mundo de compliance es algo que llevamos en nuestro ADN. Tenemos que asesorar a nuestro cliente para su beneficio y no para el nuestro. Por eso, como comentaba al principio, los diferentes productos que se venían utilizando en el modelo de opciones y estructurados, tradicionalmente se han utilizado algunos, que podrían no ser los más interesantes para el cliente, pero sí los más interesantes en el contexto de quien los preveía.
Nosotros pensamos lo contrario. Pensamos que nuestro valor está en que tengan una consultoría realmente válida para el cliente, para que ellos sean conocedores de cuál es lo mejor para ellos, no lo mejor ni lo más rentable para nosotros. Esto nos llevará a un modelo a largo plazo de sostenibilidad de nuestra cartera de clientes y cómo nos posicionamos en función de dónde estamos basados, con qué mercados operamos, 200 países, más de 130 divisas. Tenemos que tener un conocimiento de todo eso. ¿Cuáles son las reglamentaciones de con qué países tenemos problemas en los cuales no se puede operar? Los bloqueos que hay de la OFAC, de cualquier otro tipo de institución en las cuales no se puede operar. Eso es muy importante, porque podemos estar encontrándonos que damos servicio a un cliente que quiere mandar dinero a un país donde está prohibido por reglamentación internacional y si no tenemos ese conocimiento puede verse impactado. Así que es muy importante que tener una formación interna, la tenemos que tener una capacitación de unas horas regladas de todo nuestro personal para tener esa información, con la finalidad última de suministrar el advisory que tú has mencionado o la consultoría, como nos gusta llamar a nosotros, lo más eficiente y lo más ajustada a la legalidad que podamos con nuestros clientes. Genial, muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que ha estado interesantísima la presentación y tu exposición. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Western Union Business Solutions, indudablemente. Y bueno,